Cuéntanos qué Este tenemos día. para nuestros oyentes en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos algo súper especial porque quizá muchas personas se preguntan cómo desarrollar un carácter cristiano, Wow, pero eso es ¿Mm? un tema con mucha, Tanto para los que son mucha tela creyentes y los que todavía uno lo son. Este es un tema sumamente importante, importante amén. porque muchas personas Claro. quieren esto. Muchas personas se preguntarían cómo yo logro tener esto. Y si tú le preguntas a cualquier pastor o a cualquier persona que instruye personas cómo desarrollar este carácter y eso, está pasando algo, manita, que quizá no todo el mundo está en la misma página con esto, como se dice, La misma sintonía. en esa misma sintonía. ¿Por qué? Porque muchas personas van a decir, bueno, yo le aplicaría disciplina, Oh, wow. los más mandamientos, los Wow. 10 mandamientos Fuerte. y eso, disciplina, mandamientos, reglas y reglas. Y eso está lindo y suena lindo para la carne, pero eso Wow. no es lo que dice la palabra de Wow. cómo se llega a desarrollar un carácter cristiano. Tremendo. ¿Y por qué lo podemos ver por la palabra en este versículo que vamos a leer? Que nos dice así, en segunda de Pedro 1:5-9. Y dice Pedro, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe, que es lo principal que tenemos que tener, a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, Amén. al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, lo hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Wow. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se ha olvidado de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que la raíz de todo mal es olvidarse de qué tan perdonados somos. Amén. Amén. Y si lo ves así y a tu fe le vas agregando estas virtudes, vas a ver que vas a ir desarrollando ese carácter que quizá mucha gente está persiguiendo de una forma y se logra es recordando, sabiendo qué tan perdonados somos con la fe puesta en Jesús, que es el que da el perdón de los pecados. Tengo una imagen porque quiero que se queden como con esa ilustración así. Si tienen la imagen de la sopa, por favor, desarrollar un carácter cristiano con esto que decía el versículo, ¿verdad? Pero quizás si lo ven así se van a imaginar y se le quedaría un poco mejor. Imagínense que la fe es el agua, ¿verdad? Es lo principal que necesitamos para hacer una sopa, porque sin agua no hay sopa. Amén. Entonces, a la fe, que es lo principal, ¿a la fe en qué? A la fe en Jesús, a la fe en que Él vino a darnos el perdón de nuestros pecados. Si tenemos esto bien seguro en nosotros, si confiamos en eso, entonces de una forma natural vamos a ir viendo, Yacania, que a la sopa le falta ingrediente. Oh, claro. Y Wow. uno va a decir, déjame virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y lo más grande, que es el ingrediente secreto, que es el amor. Amén. Eso viene por uno creer en Jesús, Amén. por uno ir creciendo en el conocimiento de aquel varón perfecto. Manita, porque es que afuera nosotros somos buenos a nuestra manera. Amén. Y afuera nosotros podemos pensar, afuera de que del camino del Señor podemos pensar que un prototipo de persona, una persona buena, Pero claro, eso se escucha bastante. pero eso no es Bastante así. se escucha eso. Porque cuando uno viene a Amén. Cristo, uno dice, ay, pero a mí me faltaba mucho ingrediente. Amén. ¿Tú entiendes, Amén. manita? Porque ese amor fraternal, Amén. ¿verdad? Para amarnos los unos a los otros, ese dominio propio, miren mis hermanos, hay que ir creciendo en eso. Todos los días. Para muchas cosas se necesita el dominio Claro, propio, claro, ¿tú entiendes? claro. Y todo eso es lindo y viene
con ese conocimiento de qué tan perdonados somos y de conocer profundamente a Jesucristo. Eso va a salir totalmente natural, sin que te pongan ley, sin que te pongan en disciplina. Es algo del Espíritu que te va a ir enseñando a que eso es parte de las cualidades que nosotros tenemos que tener como creyentes. Amén. Wow, manita, me encanta. Primeramente me encantó La sopa. la sopa. O sea, qué forma tan clara y precisa de ver como todos los ingredientes. Me encantó esa ilustración. Y quisiera abundar un poquito más en lo que tú decías y plantear algo acerca de estas personas que a lo mejor vemos que no exhiben esas cualidades de las cuales tú hablabas, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal. eh, y pues yo diría que, como tú decías, o como tú mencionabas, no es tanto por falta de fe, sino más bien dirían que han olvidado lo que ya la sangre de Cristo ha hecho. Amén. Han olvidado de que esa sangre compró el perdón de todos nuestros pecados. Y como hemos dicho aquí, de todos es todo. O sea, nuestros pecados pasados, presentes y hasta aquellos que no hemos cometido todavía, los futuros. ¿Por qué yo digo esto, manita? Porque yo digo que, como tú decías, mientras más recordamos que nuestros pecados ya han sido lavados y limpiados, más fácil se nos hará a nosotros como demostrar estas cualidades. Por ejemplo, el dominio propio, ¿verdad? Yo diría que cuando tú recuerdas lo caro que fue comprada, Amén. o sea, lo caro que fue comprado el perdón de tus pecados, tú como que lo piensas 2 veces antes de volver a caer, porque tú dices, cónchale, esa cruz compró el precio de que yo ahora pueda ser justa. Entonces, Amén. como que si tú lo recuerdas día tras día, es más fácil tener dominio propio. La piedad, por supuesto. Amén. Eso ha sido para mí una lección de vida. Wow, sí. La piedad, cuando tú entiendes que nosotros realmente sin merecerlos, Cristo quiso ir a la cruz Wow. para salvarnos. Es como, no, tú no te lo mereces, pero yo te quiero dar todo esto. Wow, tremendo. Cuando tú te recuerdas eso y tú entiendes eso, tú ves a un hermano que cayó o que está luchando en algo y como tú dices, no, pero espérate, porque yo me acuerdo de donde a mí me sacaron y de lo que yo hacía y Cristo de todas formas quiso morir en la cruz por mí. ¿Quién soy yo para juzgar entonces a un hermano que puede estar pasando por una lucha? Amén, amén. Ahí entra esa cualidad piedad. de la piedad, que también se conecta con el amor fraternal, amén, Claro. porque en vez de juzgar, uno Tiene esa quiere, compasión. tiene compasión, exacto, tiene compasión y piensa en una forma de a lo mejor ayudar al hermano caído a través de la palabra, del amor, como decías tú. Y quiero ver un versículo que habla un Amén. poquito más acerca de esas cualidades y de cómo es ese carácter cristiano. Si podemos verlo en Colosenses 3:12, que dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Amén. aleluya, revístanse de afecto entrañable, de bondad, Wow. humildad, amabilidad y paciencia. Alaba, Paciencia. paciencia, ¿verdad? Aquí podemos ver más cositas que hablan de ese carácter cristiano, que todos sabemos que es un proceso, amén. Claro. No estamos diciendo que tú llegas a los pies de Cristo e inmediatamente tú exhibes todas estas cualidades, pero No. es bueno ver en la palabra esas cosas que debemos de exhibir como cristianos, la bondad, la humildad, la paciencia. Es algo que a veces Tremendo. uno no lo piensa, mis hermanos, pero el impacientarse con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, En alaba, cualquier lugar. en cualquier Con lugar, cualquier persona, en el en tráfico. una fila, hello, en el tráfico. La impaciencia no es bueno. No es buena. No es parte de ese carácter como cristiano y es algo de que es bonito y bueno ver
también para identificar aquellas áreas, amén, en que a lo mejor debemos de continuar trabajando. Pero lo importante, manita, como decíamos, es recordar todos los días cuán amados y cuán perdonamos somos, para que podamos entonces ir poco a poco, ir exhibiendo estas cualidades. Amén. Y yo creo que tenemos que hablar con papá todos los días y darle gracias por lo que Cristo ya hizo, decirle, Padre, gracias por esa cruz. Amén. Gracias por esa sangre de Cristo, esa sangre que nos limpió, que nos lavó, esa sangre que nos hizo justos, esa sangre que me hizo justa no por mis propias obras, sino que me hizo justa a través de mi fe en Jesucristo. Wow, Amén. eso es tremendo, manita. Me encanta. Y ahí, en eso que tú dices, es que está el secreto detrás de todo buen hombre y detrás de toda buena mujer. Está en su creencia de creerse perdonados y amados por el Señor, y que le creen a Dios cuando Dios dice que es misericordioso y que le ha perdonado todos sus pecados. Amén, gloria a o sea, Dios. son personas, aprendemos a honrar la palabra de Dios, Claro que porque sí. le creemos, porque es muy duro que uno esté diciendo una cosa y que no te quieran creer. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces como que Claro. honramos la palabra por la fe que Amén. ponemos en Jesús y en eso. Y quiero compartir este versículo de Efesios 4, 31, 32, que dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia. Dice el 32, más bien sean bondadosos, Amén. compasivos uno con otros, que ahí ve el amor fraternal también. Claro. Y perdónense mutuamente. Amén, amén. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí está la clave, mis hermanos. Tremendo. Ese está poderoso. Ahí está la clave, mis hermanos, cuando entendemos que ya Dios a mí, todas mis maldades, todo lo malo Amén. que yo hice, aun cuando le somos infieles, nos sigues Eso es perdonando. Cuando tú entiendes ese perdón, Eso es así. entonces le da paso a tu corazón a saber perdonar a los demás fácil, aunque te hieran, aunque te Amén. maltraten, aunque Amén. te fallen, aunque te hagan sentir mal. Tú dices, ¿sabes qué? El perdón que yo cargo arriba es tan grande de Cristo Vamos en a mí dar. que por Dios sería yo, ¿verdad? Sería uno como cosita, no Como perdonar, hipócrita, no extender ese perdón a los demás. Amén, amén. Es el switch que nos da, manita, la fe en Cristo y Amén. entendernos perdonados. Pero ahora vamos a ver, porque hay de todo. Hay de todo, y Jesús habló de una parábola del siervo despiadado, que caemos en ese renglón wow. de despiadado cuando, sí, yo acepto el perdón para mí, pero no se lo voy a extender a otra persona. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces, Santo. en esta parábola, antes, ahí en Mateo 18, Pedro, lo voy a estar parafraseando, eso porque es un poquito largo, pero voy a compartir aquí que dice Pedro, en Mateo 18, 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces, y eso se lo sabe todo el mundo, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Peca contra mí, o sea, que hace algo malo, me ofende, algo que te daña a ti. Hasta 7 veces. Él le puso como un numerito ahí al Señor y dice, Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. ¿Verdad? Sí, 70. Hasta 70 veces 7. Hasta 70, y yo creo que sí, hasta 60 veces 7 que dice, creo que lo escribí mal. Así le contestó Jesús. Y entonces uno dice, wow, es un número como que ni se sabe cómo calcular uno bien esa cantidad. Jesús siempre poniéndola difícil. Pero imagínense que si Jesús dice eso, Él lo está diciendo por ti y por mí también. Amén. Él estaba diciendo, era como algo de lo que Él iba a hacer después de la cruz. Pedro, a ti te voy a perdonar yo todo. ¿Tú me entiendes? Literalmente. Claro. Porque Él no nos va a poner una carga que no podamos llevar y tampoco nos va a imponer algo que Él no hizo. Amén. Él nos perdonó así. Y Amén. porque Él nos perdonó así, nosotros a un hermano podemos perdonarlo así. Amén. Amén. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar del siervo despiadado.
lo voy a decir así, era un siervo que tenía una deuda muy grande y estaba ante el rey. Ah, sí, sí. Está ahí en Mateo 18 y estaba ante el rey rogando que le perdonen esa deuda, por favor, que él no tenía cómo pagar y él debía, Yacania, 10,000 monedas de oro, 10,000 monedas de oro, En ¿verdad? ese En ese tiempo. tiempo eso era un dineral tan grande y Dineral. como él no lo podía pagar, le iban a quitar su casa, iban a tomar a sus hijos para esclavos, su esposa, a todo el Wow. mundo y lo metían preso hasta que él pueda pagar esa deuda. Pero como él rogó y eso, el rey tuvo compasión de él Wow. y le perdonó la deuda. Pero a todo esto, en esta parábola, Jesús dice que él compara el reino de los cielos a esto. Y Oh, wow. empezó a hacer la parábola, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre salió de ahí contento, feliz, porque le perdonaron esa gran deuda. Ah, pero entonces él tenía un amigo que le debía, oye, que era Wow. una poquita cosa, le debía 100 monedas de plata, Wow. 100. Él debía 10,000 monedas de oro. El amigo le debía 10. No, Ay, le Dios. debía 100 monedas de plata. Bueno, pues él agarró a ese amigo y casi en la calle, ya ustedes saben, Wow. lo agarró y le digo, Se págame le que tú me olvidó, se le debes y olvidó. no me has pagado y como no tiene cómo pagarme, para la cárcel hasta que puedas pagarme Wow. y metió preso al amigo. Wow. Entonces otros amigos fueron a contarle al rey y decirle, mira, al que tú le perdonaste la deuda, Qué no le difícil. quiso perdonar una pequeña deuda al amigo. Qué Y difícil. entonces ahí volvieron y lo agarraron y le quitaron el perdón Ay, en el ay, sentido ay. de la deuda y le dijeron, ahora usted va preso también porque usted no supo perdonar Claro, wow. al amigo. Es un poco larga la parábola, pero ahí Pero es vemos el importante. despiadado, pero Jesús siempre hacía eso para comparar Claro. verdades espirituales con cosas que uno puede conocer en la vida normal. Amén. 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 Entonces, si nos perdonaron tanto, y dice la palabra que al que mucho le perdona, ama mucho, porque fue tanto lo Amén. que le perdonaron. Entonces, ese mismo amor no solo lo podemos tener para el Señor, hay que tenerlo también para saber perdonar a los demás. Por Amén. encima, miren mis hermanos, de lo que sea, porque Amén. Cristo lo hizo con Wow, nosotros. gloria a Dios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa historia es tremenda y va tan bien con el tema que estamos hablando, manita, porque realmente, ¿qué le pasó al siervo despiadado? Se le olvidó cuán perdonado él fue. Amén. O sea, a él se le olvidó, ahí en fracciones de horas de minutos, no sé en qué tiempo lo ha Sí. pasado, pero se le olvidó que Fue saliendo de donde el fue rey. saliendo ahí mismo. Ahí O mismo se sea, le olvidó. mi amor, a ti se te olvidó ahí mismo. Lo mucho que tú fuiste perdonado y no extendiste Ese eso, perdón, ese wow. perdón. O sea, está tremendo, está poderosísimo ese ejemplo. Y también una tremenda reflexión para implicarla hacia nosotros mismos, Ujú, amén, porque ujú. realmente sí, y me incluyo, o sea, Todo me incluyo, que a necesitamos. veces se nos olvida las cosas que nos han perdonado a nosotros y somos o podemos llegar a ser difíciles a veces para perdonar a A otros otros. que a lo mejor nos han hecho, nos han hecho daño. Entonces, Ujú. tremendo ejemplo ese de esa historia del siervo despiadado. Y pues también, manita, otra cosa que podemos observar para hablar un poquito de lo que tú decías de los hombres y las mujeres que son de bien o que es que yo digo que las personas que exhiben el carácter así entienden o tienen siempre eso pendiente de lo perdonados que son, independientemente de que se sientan o no se sientan así, de que a lo mejor hayan hecho algo malo, de que a lo mejor tuvieron un día malo como lo tenemos todos, digan algo malo, hagan algo malo, o que hayan tenido a lo mejor algún pensamiento que no haya sido un buen pensamiento, se visualizan siempre cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Se visualizan siempre siendo limpiados y lavados por la sangre de Cristo, Amén. teniendo siempre presente, manita, ese Dios eh, lleno de misericordia y de gracia al que le servimos. Amén. Amén. Es no quedarse estancado en ese fallé y pues ahora no, es en ese fallé
y puedo acercarme con confianza al trono de la gracia y he sido lavado y soy justificado por Cristo Jesús y mi fe en Él. Y es tener eso como que siempre pendiente. Y pues cuando tú tienes esta conciencia del perdón, yo digo que es más fácil poder experimentar la victoria sobre el pecado. Amén, eso es así. Definitivamente. Eso es así, definitivamente, porque ¿qué pasa, Yacania? Que siempre la persona actúa como se siente. Amén. Ay, sí, claro. Sí, y eso es en lo natural. Naturaleza en lo humana. natural. Amén. Tú nunca, es raro que una gente, por ejemplo, vamos a poner Somos un ejemplo seres muy normal, emocionales. vamos a poner un ejemplo con dinero y sin dinero. Amén. Ay, sí. El que tiene dinero actúa como el que tiene, hace cosas que se hacen con el dinero, digamos un ejemplo. Claro. El que no lo tiene tanto en abundancia y eso se limita a lo que puede, claro. pero no va a andar como el que tiene, ¿verdad? No, claro. Muchísimo, porque no va a coordinar claro. con. Entonces, aunque se ven casos, manita, pero bueno, no, es otro tema. Ay, no, manita, es otro tema. Pero también yo he visto personas tan hermosas, pero se sienten inseguras de sí mismo, inseguros de sí mismo. Oh, wow, sí. Y como ellos se sienten, ellos andan y claro. ellos caminan. Claro, ¿tú me entiendes? Claro. Y tú dices, pero ¿y por qué anda una chica tan preciosa o con esa gracia y eso? Claro. Pero tú lo ves que andan como así, porque Totalmente. ellos mismos se sienten Totalmente. así. Entonces, no estoy hablando de gente con dinero, sin dinero, gente linda, gente... No estoy hablando nada de eso. También están los que se sienten muy inteligentes. Tú ves que hay una forma como que hasta cuando están exponiendo algo, yo me lo sé. O el que no se siente seguro de que no se lo sabe, actúa como el que no se lo sabe. Tímido, claro. Y eso pasa con nosotros, mis hermanos y amigos. Si no nos sentimos perdonados de todos nuestros pecados, ¿ustedes saben cómo la mente nos va a traicionar? Ay, santo. Andando como el que no está perdonado. Amén, eso es así. Pero si mientras más nos sentimos, no, espérate, yo soy la hija de papá, perdonada, amada, cuidada. Gloria Uno anda en esa gracia, en ese nivel. Así es muy difícil de bajarse como de esa nube, de que uno anda tan amado, tan perdonado. Y se refleja en tu vida. Amén. Y la gente dice, pero siempre está alegre. Porque una gente que está perdonada está alegre, ¿tú me entiendes? Pero si no, entonces te me vas a sentir achicopalado, claro. Te vas a sentir como que así, como si no, como si no te quieren, como si está alejado del reino, y eso lo trae esa desconfianza de no sentirse perdonado completamente. Sí, claro, realmente nosotros somos seres muy, muy emocionales. Somos seres, o sea, los seres humanos somos seres muy emocionales y yo creo que algo que me vino a la mente cuando tú decías eso es recalcar una verdad que hemos mencionado aquí anteriormente, pero que yo creo que vale la pena recalcar, que no importa cómo nosotros nos sintamos, sino es agarrarnos de esa verdad espiritual que sucede cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. En el Espíritu, ¿cómo estamos? Justos, perfectos, estamos como amados, estamos como Cristo. Entonces a veces van a suceder cosas en lo natural que nos pueden venir a querer jugar ese jueguito de que no, pero mira, tú dijiste tal cosa, ahora no, es creerse esa verdad espiritual. Amén. Y no actuar conforme a tanto a las emociones, ya como nos sintamos, sino saber que somos perdonados, amados, que estamos perfectos delante de Dios, porque Él nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Eso es así. Y si en algún momento tú has dudado de tu salvación, si en algún momento has sentido temor de acercarte al Señor, si en algún momento tú te has sentido como en derrota y no sé cómo yo salir de esta situación, créeme que lo único que tú necesitas es confiar en el Señor y yo quiero orar ahí por ti y le damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, por tu misericordia, por esa gracia, ese favor inmerecido, que eso es el mejor regalo que podemos recibir en esta vida. Gracias, Señor, y oramos por esos corazones que quizás no han entendido tu perfecto amor. Oramos por esos corazones que quizás no han entendido tu sacrificio. Eso fue un sacrificio muy grande como para nosotros estar en dudas cada día. Jesucristo no quiere eso para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Él no quiere eso para las personas que estén en duda cuando Él dijo, wow, yo hice un sacrificio tan grande para que tú te sientas amada, cuidada, bendecida y Él quiere que tú lo vivas así. Bendito y alabado sea tu nombre. Él nunca pensó, Yacani, en medio de la oración, que nosotros fuéramos perfectos. Él sabe que Amén. no, porque Él es Dios, lo conoce todo. Amén. Gloria a Él lo único Dios. que quiere es que confiemos en Él, que Sí, demos ese Señor. paso de fe y Él nos va a ir llevando a esa perfección del varón perfecto. Amén. Y Gloria eso a es hasta Dios. que el Señor regrese por su iglesia, que Gloria a vamos a estar en Dios. esa transformación. Amén. Gloria a Dile, Dios. Señor, yo te acepto así como estoy. Esto es lo que soy, esto es lo que yo tengo y así, Señor, yo Amén. te abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para Amén. que tú empieces a trabajar en mí. Yo tomo ese paso de fe y empiezo a caminar contigo En el nombre de y Él lo va a Jesús. hacer y guardará tu corazón en perfecta paz. Amén y amén. En el nombre Amén. de sentido bien con estos temas, si se han sentido bien con este conocimiento del amor perfecto y del perdón de Jesucristo, ahí está nuestra iglesia Nuevas Buenas con el pastor Luis Antonio Valera. Así Allá es. van a crecer en el conocimiento de la gracia y del amor de Jesucristo. Los esperamos en el 540 de Charlotte Boulevard, Richfield, en New Jersey, cada domingo a las 3 de la tarde, con un rico café y un compartir y personas que te van a acoger de verdad como una verdadera familia. Amén. Amén.